empezar. Amén. Bienvenidos todos a Tesoros del Cielo. Les saluda su hermana Sandra Lecaro de Cárdenas, muy bendecida de llegar a este día para seguir juntos estudiando la palabra del Señor. Y estamos en esta serie navideña que le titulamos El Mesías Prometido. Y lo que estamos haciendo es viendo profecías en el Antiguo Testamento y cómo se cumplieron o se cumplirán también, porque todavía hay unas que están por cumplirse, ¿verdad? En la persona de nuestro Señor Jesús. Así que todos bienvenidos, un abrazo caluroso, cariñoso para cada uno de ustedes. Vamos a compartir la pantalla aquí y hoy vamos a estar leyendo algunas porciones de la palabra, porciones largas, pero muy importantes para entender todo el mensaje, ¿no? Am, Hasta ahorita hemos visto 5 profecías y hoy vamos a ver 2 más para terminar con esta serie del Mesías prometido. Como hemos dicho anteriormente, el Señor cumple más de 300 profecías. Siempre llegamos, el tiempo nos dio solamente para estudiar 7, pero nos habla de lo maravilloso, eh, lo perfecto que es nuestro Señor, ¿no? En cómo encaja, ¿no? Cómo se revela desde la antigüedad, cientos de años, miles de años atrás, y Él am, cumple maravillosamente la revelación de nuestro Señor. Y para recapitular, las primeras 5 profecías que vimos era que el Mesías sería un hombre hebreo, ¿verdad? Tenía que ser un judío, que nacería en Belén, un lugar específico. Vimos que sería un profeta como Moisés. La semana pasada vimos que era superior a Moisés en todo, ¿no? Y vimos como profeta lo que hizo, este, cómo es a un nivel mundial, no solamente un pueblo, pero cómo es libertador, salvador de todo aquel que crea en él, ¿verdad? Se extiende a la humanidad en la gracia de Dios, ¿verdad? El rescate es universal para los que ponen la fe en Cristo. También vimos que el Mesías sería anunciado por una estrella. Esto vimos la semana pasada, la profecía de Balaam, y otra porción de las Escrituras donde habla de esa luz, ¿verdad? Obviamente al Señor también se lo conoce como la estrella de la mañana, ¿verdad? Él es esa estrella, es la luz del mundo, el Señor. Hay esta semana que estamos recordando la victoria de los macabeos, el menorá, o sea, el candelabro judío, ¿verdad? Y cómo se va encendiendo cada día una vela. Hablando de la luz, hay muchas palabras en el Antiguo Testamento que habla que el Señor nos daría su luz, que la luz brillaría también a los gentiles, ¿no? Y tan hermoso, ¿no? Esa inclusión, esa oportunidad que el Señor nos da de ser parte de su familia. Y vimos también que una profecía que el Señor tendría que huir a Egipto porque dice la palabra que el Señor iba a llamar a su hijo de Egipto, ¿verdad? Y sabemos que la historia llevó al Señor desde chico, desde un niño, ¿verdad? Menor de 2 añitos, a huir a Egipto por la persecución que el rey Herodes hizo en contra de los niños hebreos. Así que ahí nos quedamos con esas 5 profecías. Quería, antes de analizar las 2 profecías más, leerles esto que dijo el Señor Jesús, porque a veces no entendemos el propósito de las escrituras, ¿verdad? Hay muchos, obviamente, pero el principal, ¿no? Es revelarnos al Mesías y la salvación que Él trae al mundo, ¿verdad? Así que Lucas 24, vamos a leer eso, Lucas 24 desde el versículo 43 al 48. Palabras del Señor Jesús. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
¿verdad? Hay muchas profecías en esos, los primeros libros de la Biblia, los escritos por Moisés, los profetas y los salmos, o sea, todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, ¿verdad? Se necesita que el Señor abra el entendimiento para poder captar, ¿no? Ese propósito principal de la Biblia, ¿no? La revelación de las escrituras del Antiguo Testamento apuntan a que se cumplan en el Señor Jesús, ¿verdad? Pero si uno no recibe esa iluminación de parte de Dios que viene por fe, ¿verdad? Cuando una persona desea esa verdad en su corazón, la puede percibir, Dios abre el entendimiento para que se conecten, ¿no? Lo que se anuncia en el pasado con el cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesús. Así que Él mismo declara esto, lo que les he dicho es, es lo que está escrito, ¿no? En los libros de la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que esto también nos anima cuando leamos las escrituras, buscar al Señor Jesús en lo que estamos leyendo, ¿verdad? No rápidamente aplicarnos a nosotros las palabras, sino primero buscar cómo se cumplieron en el Señor Jesús y a través de Él son compartidas a nosotros. Es por Él que tenemos acceso a las promesas y a las bendiciones que se anuncian en la palabra cuando lo vemos a través del lente de nuestro Señor Jesús y cómo Él abre esas bendiciones para nosotros, ¿verdad? Así que hoy vamos a acabar. Yo les había mencionado que la palabra Cristo quiere decir ungido o escogido, ¿verdad? Y era una ceremonia donde se le echaba a alguien aceite para seleccionarlo para tres oficios, uno de tres oficios, sea rey, sea sacerdote o sea profeta. Y en las profecías que hemos visto en el pasado ya hablamos de que el Señor iba a ser un profeta como Moisés, ¿verdad? En el sentido de que la cercanía que él tenía a Dios. Pero hoy vamos a ver los otros dos oficios que el Señor cumple en sí, que es ser rey y ser sacerdote, para entender la venida del Cristo, ¿no? Del Mesías, del ungido, del el que está escogido por el Padre para que tenga estos tres oficios, ¿verdad? Así que vamos a ver la sexta profecía, y es que el Mesías es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y pareciera que se está hablando en otro idioma, ¿verdad? Melquisedec es un nombre y sabemos que es un personaje que sale en el libro de Génesis, capítulo 14, ¿verdad? Y dice, el Mesías iba a tener deberes sacerdotales, o sea, iba a anunciar la palabra de Dios como profeta, ¿verdad? No solamente que en Jesús Él anuncia la palabra, sino que dice la Biblia que Él es la palabra, ¿no? Él es la palabra viviente. Todo lo que la palabra representa, Jesús es, ¿verdad? Por ejemplo, dice que la palabra es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La palabra es la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. No, la palabra del Señor es poder, ¿verdad? El Señor era la personificación de la palabra, ¿no? La perfección, la santidad de la palabra está en el Señor Jesús. Así que eso como profeta, pero ahora vamos a ver como sacerdote, ¿no? El Mesías iba a tener deberes sacerdotales y aunque Jesús no era de la tribu de Leví, no era levita, y solo los levitas podían ser sacerdotes, entonces, ¿cómo podría calificar Jesús?
pues la Biblia nos dice que él es un sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, venía como de otra categoría, no vendría de ese linaje de Leví, porque el Señor Jesús es de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo podía ser sumo sacerdote si el requisito era que tenía que ser levita? Pues la Biblia nos dice que él no viene de ese linaje, sino del orden o de la categoría de Melquisedec. Melquisedec estuvo ministrando antes del templo judío o antes del tabernáculo, porque todavía ni nacía Moisés. Él aparece en la historia en la vida de Abraham, de verdad. Él dice las escrituras que cuando Abraham se encontró con él, después de ganar una victoria y rescatar a su familia, se encuentra con este sacerdote y le entrega diezmos, ¿verdad? Le da honra y le da honor, ¿verdad? Por eso dice Melquisedec estuvo ministrando antes del templo judío. El templo vendría con Salomón muchas generaciones después, porque en Moisés solamente pasan como 400 años de esclavitud y Abraham es antes de Moisés. Así que estamos hablando de un orden, una categoría diferente donde todavía no existían los levitas, no nacían todavía estos hijos de la tribu de Leví. Así que el nombre Melquisedec significa rey de justicia. Melquisedec fue llamado también el rey de Salem, o sea, el rey de Jerusalén, que significa rey de paz. El Salem o el Shalom, ¿verdad? Ahí está es un juego de palabras, ¿verdad? Shalom, el Salem, Jerusalén, Jerusalén es como se le dice en el hebreo, ¿no? Pero él era el rey de ahí, el rey de paz, el rey de justicia, era Melquisedec. Melquisedec bendijo a Abraham. Y eso es algo interesante porque el mayor bendice al menor. Melquisedec era mayor que Abraham. Abraham dio a Melquisedec diezmo, le dio el 10% de todo lo que había recuperado, ¿verdad? Dice, por lo tanto, como un sacerdote del orden de Melquisedec, Jesús es mayor que Abraham, y eso lo dice él mismo en Juan 8:58, y es mayor que el sacerdocio levítico. Él es un sacerdote celestial que ofreció un sacrificio que quita el pecado permanentemente, no solamente cubriéndolo temporalmente. El sacerdocio de Jesús es mejor que el de los levitas o el de Aarón, ¿verdad? Porque los sumos sacerdotes venían del linaje de Aarón, de Leví, y estos sacerdotes terrenales solamente podían interceder para cubrir el pecado del pueblo una vez al año y a través de muchos sacrificios de becerritos, de corderos, ¿verdad? Cubrían el pecado del pueblo y otra vez se tenía que hacer porque nunca podían quitar el pecado. Pero el Cordero Perfecto del Señor en su categoría de Mesías como sacerdote es el perfecto intercesor, sumo sacerdote que quita, no solamente cubre, pero quita el pecado del mundo, dice la palabra, de todo aquel que pone su fe en el sacrificio de él. Es una obra superior, completa, es una obra perfecta. Por eso dice la palabra que solamente una vez se ofreció él, porque con un solo sacrificio hizo posible la limpieza, el perdón, la justificación. Nos declara inocentes por su sangre preciosa, sangre perfecta, sangre eh, santa, ¿verdad? Él no tenía pecado, ¿no? Y por eso podía representarnos y pagar la deuda de nuestros pecados. ¿Dónde está la profecía de que vendría este sacerdote según el orden de Melquisedec? La encontramos en el Salmo 110. Aquí puse entre paréntesis por otra vez
esa precaución, ¿no? Cuando lean los títulos, acuérdense, los títulos en la Biblia no son inspirados, fueron añadidos después. El título que le dieron aquí al Salmo 110 dice: Jehová da dominio al rey, ¿verdad? Y pues sí, se va a hablar de un rey, ¿verdad? El único peligro con los títulos es que cuando uno lee el título a veces se queda en esa como que ese fuera el todo del salmo, ¿no? Y se le quita otras enseñanzas tal vez que se pueden encontrar en el salmo, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con eso. Pero dice el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, está hablando David, el rey, Jehová le dijo a mi Señor, está hablando de otra persona, ahí van dos personas, ¿verdad? Jehová Dios le dijo al Señor de David, al dueño de David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Aquí este salmo es un salmo excelente para ver los diferentes cumplimientos en la revelación progresiva de Dios. Vemos cosas que ya se cumplieron y cosas que están por cumplirse, ¿verdad? Se está hablando de un sacerdote que será rey, que gobernará, que va a dominar sobre todas las tierras, ¿verdad? Y quebrantará. Vemos algo que a veces no nos gusta escuchar o no se predica, ¿verdad? El dominio de Jesús sobre la tierra, cómo Él va a poner a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies, o sea, los va a pisar, los va a dominar, ¿verdad? ¿Y cómo va a hacer esto, no? El Apocalipsis nos habla, ¿no? De gran cataclismos sobre la tierra, ¿verdad? Como, y ahorita podemos ver presagios, no, principios de cómo los enemigos del Señor se levantan contra su pueblo. Y eso es lo que va a pasar, ¿no? Israel va a estar rodeada, prácticamente acabada, pero cuando venga el Señor para defenderlos como su rey, ¿verdad? El rey de reyes, ¿verdad? Él tendrá que poner un hasta aquí a todos sus enemigos. Tendrá que físicamente, ¿no? Dice que con el poder de su boca y la luz, el resplandor de su presencia, eh, quebranta, anula. Aquí lo describe como es un quebrantamiento, ¿no? Es una matanza. Eso no vemos ese lado de la moneda del Mesías, ¿no? Hemos visto su lado como cordero sufriente, ¿verdad? Pero hay otro lado de la moneda que es un rey triunfante. Y para triunfar, pues tiene que anular a todos los que se levantan contra él. Y hay gente que se escandaliza, ¿verdad? Dice, ay, no, como la agresividad, pues es que los enemigos, los que buscan la destrucción del pueblo del Señor, no, no batallan con besos, ¿verdad? No batallan con abrazos, batallan con físico, elementos destructivos. Entonces el Señor responde anulando a los enemigos, ¿verdad? Pero aquí en este salmo vemos eso, ¿no? Una descripción de un rey que se va a sentar al lado de Dios Padre hasta que todos los enemigos sean destruidos, ¿verdad? Y él mismo va a ser parte de ese triunfo, ¿no?
Y ahí, entretejido entre este salmo, está el anuncio de que él iba a ser un sacerdote, o sea que tenía que interceder, tenía que representar al pueblo, tenía que ser el mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Porque la salvación viene de arriba, no es de abajo para arriba. Los hombres tratan de salvarse a ellos mismos con religión, con buenas obras, pero no es del hombre a Dios, sino de Dios al hombre que viene la salvación. Pero ahí vemos todo esto que podría ser un poco extraño, ¿no? Como hay cosas que ya pasaron, hay cosas que son reales para todo tiempo, ¿verdad? Como la intercesión del Señor Jesús, pasado, presente y futuro, pero también hay cosas que están en el futuro que el Señor va a cumplir. Pero es un salmo excelente, pero ahí vemos que dice que es Jehová, lo dijo y no se va a arrepentir, dice que tú eres un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es de otra categoría, no es levita, pero el Padre le entrega ese nombramiento, ¿no? Esa nominación, por eso es el Cristo, el escogido, ¿verdad? Sacerdote para siempre. Un solo sacerdote, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesús. Y el autor a los Hebreos lo explica, y vamos a leer esto en Hebreos capítulo 6. Dice desde el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, porque no hay nadie arriba de Dios. Él es lo máximo. Entonces él dice, voy a jurar por mi nombre, por mi persona, porque yo soy lo máximo. Dice el versículo 14, y diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, hablando de Abraham, alcanzó la promesa. ¿Verdad? Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, ¿verdad? Es lo máximo cuando la palabra de alguien se pone por escrito, ¿no? Dice, por lo cual, el versículo 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es seguro, no hay pierde, ahí como dicen, ¿verdad? Cuando Dios dice, se va a hacer, y no solamente que dice, pero Él hace un juramento, una promesa, y dice aquí el versículo 18 que no solamente fue su palabra, sino que un juramento, dice, para que por dos cosas inmutables no cambian, ¿no? La palabra de Dios no cambia, por mucho que pase el tiempo, sigue siendo la misma verdad, y su juramento, dos cosas, la palabra de Dios y un juramento que no cambian, en los cuales es imposible que Dios mienta. De esa manera podemos tener, dice, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál fue esa esperanza? Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Cuál fue la promesa? Que el Señor hace con juramento a Abraham. Le dijo, ¿cuál era la promesa, verdad? Dice, aquí está, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, Dios dice, yo les voy a dar salvación, les voy a proveer de un mediador, y no voy a cambiar. Esa es la promesa, ese es el regalo para Abraham. Fue que del linaje de él iba a venir un Salvador, un rey, un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Dios dice, no va a cambiar. Eso ya lo dijo, punto, ¿verdad? Fue su promesa y esa es nuestra seguridad. La esperanza inmovible, dice, que está puesta delante de nosotros como un ancla firme, seguro, no importa las tempestades, no importa los vientos de doctrina, no importa que se levante en contra del Señor, sigue firme, ¿no? Porque Él entró más allá del velo, al lugar santísimo en los cielos con su sangre para ser nuestro sumo sacerdote. Sigue el autor a los Hebreos la misma idea
Y ahora vamos al capítulo 7 de Hebreos, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Ven, la conexión que hay entre el Señor y Melquisedec es maravillosa, por hasta sus nombres, ¿verdad? El rey de paz, el rey de justicia, ¿verdad? El rey de Jerusalén. Sin padre, hablando de Melquisedec, sin madre, sin genealogía. Eso de sin padre y sin madre, acuérdense que está hablando en el contexto de los levitas. Tenían que ser del linaje, de la generación de Leví, sea padre o madre, ¿verdad? Tenía que ser de esa genealogía. Eso es lo que quiere decir. No, no es que era un ser extraño, ¿verdad? O fenómeno milagroso que no tenía papá ni mamá. No, está hablando del el historial sanguíneo, ¿no? La genealogía. No, no, Melquisedec no tenía conexión con Leví, todavía ni había nacido, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Era como de dónde salió y a dónde se fue, nomás apareció, esa es la idea, ¿no? Entró en la historia para bendecir a Abraham y para hacer una figura, una proyección como una sombra de lo que sería nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Quien entra a la humanidad, aparece, ¿verdad? Y se va también, ¿verdad? Desaparece en un sentido, muchos paralelismos con Melquisedec. Considerad pues cuán grande era este, dice el autor a los Hebreos, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, era al revés. Aquí Melquisedec recibió los diezmos en lugar de que los hermanos de los israelitas le dieran el diezmo a Leví, que era el linaje sacerdotal. Por derecho, ellos tenían esa bendición de recibir el diezmo. Dice, pero, versículo 6, aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, o sea, fue al revés, y bendijo al que tenía las promesas. Noten, nosotros somos bendecidos en Abraham porque a través de su linaje vendría el Mesías, pero Abraham recibió bendición de este sacerdote de Salem, Melquisedec. Y sin discusión alguna, dice, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, toda la generación de Abraham honra a Melquisedec a través de la ofrenda que dio a Abraham. Está haciendo esa comparación, dice, hay veces que hay eh, enseñanzas en contraste, ¿no? Hay paralelismos, hay cosas que son similares, pero hay a veces que es el contraste, esas paradojas hermosas que nos da la palabra para poder entender lo que hizo nuestro Señor Jesús y en este caso está hablando del sacerdocio a través de Melquisedec, que era superior al sacerdocio levita, ¿no? Versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si él está haciendo una pregunta aquí, si el trabajo de los sacerdotes a través de Leví, los levitas, hubiese sido
suficiente y perfecto, no hubiese habido necesidad de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero miren lo que dice el versículo 12, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más maravilloso, dice el versículo 15, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Esa era la diferencia de este sacerdocio perfecto de nuestro Señor Jesús. Por eso Él es el único mediador, porque Él es el único que vivió una vida perfecta. Nunca pecó. Era el Cordero Santo de Dios, ¿verdad? Él nos representa, tiene ese poder, una vida indestructible, porque ¿por qué morimos nosotros? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué hemos pecado? Es que morimos. El Señor muere representándonos, pero como nunca había pecado, la muerte no podía detenerlo, no pudo retenerlo, ¿no? Vive, es una vida indestructible, indestructible, y por eso es que su representación es eterna y perfecta. Por eso el que pone la fe en Cristo reconoce que solo Jesús puede perdonar los pecados. Solo Jesús es el único salvador, el único representante, el único mediador, el único sumo sacerdote eterno. No hay otro salvador, no hay otro medio, solo Jesús. Y eso lo explica la palabra. Dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. La ley, nadie se salva por la ley, nadie puede cumplirla. Al contrario, la ley nos acusa. Dice aquí el versículo 19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Acuérdense que el Salmo 110 dice que Dios juró y dijo, tú eres el sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí sabemos que eso viene del Salmo 110. Entonces vemos cómo el cumplimiento y la profecía tienen que ir de la mano. Es imposible hablar de lo que hizo el Señor Jesús sin entender por qué hizo lo que hizo. Hay que ver las profecías y cómo se cumplieron en él. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque fue hecho un pacto en su sangre, sangre perfecta, ¿no? Y dice el versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, nuestro Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, no desaparece, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién es el intercesor? ¿Quién es el que nos salva para siempre, perpetuamente, eternamente? Es nuestro Señor Jesús, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él no sacrificó a otro, como en el caso de los sumos sacerdotes que sacrificaban un becerro, un inocente, perfecto, animalito examinado y aprobado que podía ser sacrificado, ¿verdad? No, dice él
Él no ofreció otro sacrificio, sino que se ofrece a sí mismo una sola vez para siempre. No hay necesidad de estar haciendo muchos sacrificios y solamente este sacrificio único es el que acepta el Padre. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, ¿verdad? Declarado perfecto, ¿no? El Cristo, el ungido, el escogido, sumo sacerdote para representarnos, ¿no? Entonces, el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Cumple este oficio, cumple las profecías que se anunciaron, cómo iba a ser alguien especial, alguien diferente, ¿no? Y en este caso cumple este oficio de el sacerdocio. Ya hemos visto el oficio del profeta y ahora vamos a terminar con el oficio de rey, ¿verdad? Que todos son hermosos, ¿verdad? Pero a veces como cristiandad, si podemos llamarlo así, descuidamos, ¿no? Es, esta área tan perfecta de el Mesías, ¿no? Y aquí es donde tienen problema los judíos, ¿verdad? Porque dice Jesús nunca fue rey, Jesús no gobernó, no aniquiló a los enemigos, ¿verdad? Pero es que es progresiva la revelación. Espérense, ya viene, ¿verdad? Viene la segunda parte. Él ya cumplió la primera parte, el área de la profecía, el área de como profeta, como sacerdote, intercesor, salvador darnos el espíritu, ¿no? Una relación con el Padre, una vida nueva, un nuevo corazón, una mente renovada, ¿no? Pero falta el gobierno, y eso es lo que a veces como creyentes descuidamos, ¿no? Porque vemos a Jesús como Salvador, pero no lo vemos como Rey, ¿verdad? En cambio, el judío quiere verlo como Rey, pero no lo ve como Salvador. Entonces, debe de haber eh, una aceptación de las categorías que él cubre como Mesías, ¿no? Sacerdote, profeta, pero también rey, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros entendemos como en su segunda venida. Claro, lo podemos hacer rey de nuestras vidas, que se haga su voluntad. Él es el que gobierna, el que supuestamente debe de tener el control de nuestras decisiones, de nuestras motivaciones, de nuestros deseos, ¿verdad? Como rey, pero las escrituras hablan de un rey literal, también no solamente de un rey espiritual, sino de un rey poderoso que gobierna todo el mundo, ¿no? Entonces, está esa idea entretejida en nuestra fe de que Jesús es rey y que Él regresa y que Él viene y que Él va a, a poner a todos sus enemigos bajo sus pies, ¿verdad? Eso es lo que le prometió el Padre, ¿no? Y vemos otra profecía en Isaías 11 y vamos a terminar con este punto. El Mesías sería hijo o descendiente del rey David, por lo tanto del linaje real, ¿verdad? Y vamos a ver cómo en sí es un rey eh, real, hablando no solamente de la realeza, pero de la realidad, ¿no? Es un rey, va a venir un rey que va a restaurar la tierra, va a restaurar el cosmos, ¿verdad? Toda la contaminación que ha traído el pecado, la muerte, la maldad, las injusticias. Viene un rey justo y viene un rey verdadero, un rey palpable, físico, ¿no? Y eso entra en nuestra fe, ¿verdad? Hay veces, como digo, que como creyentes no captamos esa realidad que está tan anunciada en las escrituras. Miren Isaías 11, aquí el título le pusieron Reinado Justo del Mesías, ¿ok? Pero miren nuevamente que las escrituras nos habla de cumplimientos, profecías que ya se cumplieron, unas que están vigentes, ¿verdad? Y otras que están por cumplirse, entreveradas en una sola porción.
Entonces hay que leerlas todas completas para tener esa habilidad de ver dónde ya cumplió el Señor Jesús en el pasado y dónde está lo que viene en el futuro. Dice el versículo 11 de Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea, vendrá del linaje de Isaí, fue el papá del rey David. Va a venir alguien, le llaman una vara, es una... un retoño que viene de ese linaje. Un vástago retoñará de sus raíces. Noten y dice el versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este versículo lo asocian cuando el apóstol Juan ve las visiones futuras del Apocalipsis. Él ve los 7 espíritus, dice. No es que Dios tenga 7 espíritus, solo hay un Espíritu Santo, pero tiene estas características. Aquí hay las 7 cosas: el espíritu de Jehová, de conocimiento, de poder, de inteligencia, de consejo, de sabiduría, conocimiento y temor de Jehová. Son las 7 elementos que están en el Espíritu de Dios. Dice, pero este vástago o este retoño, esta raíz que viene del linaje de Isaí, va a tener estas características únicas del Espíritu de Dios, ¿verdad? Una inteligencia, sabiduría y el poder de Dios en su vida, ¿verdad? Y le hará, miren versículo 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. No se dejaba influenciar por la presión de tal vez la fama o la aceptación. El Señor decía las cosas como eran, aunque hablaba con gente de un gran intelecto y de gran conocimiento de las escrituras. El Señor, como vamos a ver en próximos versículos, Él los confrontaba, especialmente a los que decían saber la palabra. El Señor no se dejaba influenciar por el qué dirán, ¿no? O el quedar bien con otros. Y ellos le decían eso: sabemos que tú no buscas la aceptación del hombre, sino la voluntad del Señor, ¿verdad? Los mismos enemigos reconocían en sus palabras las características de la personalidad de la persona en sí, no solo la personalidad, pero las características que él tenía que nos describen la palabra. Sino dice que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Aquí noten, ya está hablando del mundo. Entonces cambia de algo que ya vimos en él a algo que veremos todavía. O sea que a veces, como digo, una coma, un punto puede separar, puede haber un lapso de tiempo en la revelación progresiva del cumplimiento. ¿No? Vimos ya el Señor manifestó Dios con nosotros, dice las Escrituras, el Espíritu del Señor. Él mismo dijo, cuando dijo que Él venía a sanar a los quebrantados de corazón, Él venía a abrir las prisiones de la cárcel. Él dice, esto se cumple hoy, ¿verdad? Y se lo aplica a sí mismo, ¿verdad? Pero aquí ya vemos algo que va a ser algo como Rey de Reyes y Señor de Señores a cabalidad, ¿no? Claro, el Señor en su vida terrenal, Él mostró misericordia por el pobre, por el quebrantado, el sufrido, ¿verdad? Pero aquí está hablando a un nivel mundial, ¿verdad? Dice, Él arguirá con equidad por los mansos de la tierra, ¿no? Muchas veces la palabra tierra habla de Israel, pero dice, y herirá la tierra con la vara de su boca. También puede ser hablando del mundo, ¿no? Es cuando el Señor venga, va a haber un cambio total en el sistema que existe ahorita, que es contra Dios, anticristo, ¿verdad? El Señor viene a traer justicia y equidad perfecta.
Dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Eso no ha pasado todavía, el Señor lo va a hacer cuando Él regrese, ¿verdad? No viene manso y humilde como a ser despreciado, viene con todo poder y con toda su gloria a acabar con todo lo que se levanta contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Empezando con el anticristo. Así que es algo que hay que tener un conocimiento completo del plan de Dios, de qué es lo que viene a hacer, ¿verdad? Como hay veces que hay tantas discusiones, qué partido político, que este es el que va a traer la, la mejora o que este candidato, esta es la solución. Pero el mundo está corrupto, ¿verdad? El ser humano, dice la palabra que nuestro corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Puede que empiecen con buenas intenciones, pero el dinero corrompe, el poder corrompe, ¿verdad? Y terminan no cumpliendo lo que prometen. Pero el Señor, dice Él, trae una justicia permanente. Él es el rey, el gobernante perfecto, ¿no? Y ese es una área que tenemos que reconocerlo, ¿no? No solamente aceptarlo como un salvador, pero como el que va a traer la solución a un mundo caído, corrompido, un mundo en pecado y en maldición, bajo maldición del pecado. Y será la justicia, dice el versículo 5, cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. O sea, se va a ser caracterizado por un gobierno de justicia, de fidelidad a la voluntad de Dios, ¿verdad? La palabra. Y aquí habla ya de un periodo del tiempo que se lo denomina el milenio. Va a durar 1000 años. Miren lo que dice aquí. Versículo 6. Morará, eso está un poco difícil. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Cuándo se ha visto eso? Porque el pecado trae fricción, ¿no? Ese de violencia, trae muerte, ¿no? Aún entre el mundo animal, ¿verdad? Esa es la supervivencia, eso ya no va a existir, va a haber una renovación interna de las pasiones egoístas o de aplastamiento. Ya no va a existir eso. El Señor va a poner un control sobre todo, el mundo animal, el mundo vegetal, el ambiente, el humano, todo va a cambiar, ¿verdad? Pero eso está proyectándose a algo que el Señor Jesús hará cuando Él regrese. Versículo 7, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Avanza, las aguas cubren la mar, el conocimiento de Dios, el mundo, ya no habrá necesidad de predicarle a alguien y decirle, dice la palabra, cree, porque verán la gloria del Señor físicamente, ¿no? Verán su poder, verán su reino en esta tierra, ¿verdad? Dice el versículo 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vemos el cumplimiento de eso, pero falta el cumplimiento de las profecías en cuanto a su venida como rey, ¿verdad? Gobernante del mundo. Esto dice el Señor y con esto acabamos Mateo 22, 41 al 46 y Apocalipsis 19, 11 al 16. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo?
del Mesías, del ungido, del escogido. ¿De quién es hijo? Le dijeron de David, descendiente del rey David. Él les dijo, pues cómo David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Señor está explicando, ¿no? Lo que ya hemos analizado acerca de su señorío, de su eh, categoría de rey, ¿verdad? Y de Señor, ¿verdad? Eso es lo que dice, siéntate, le dijo el Señor, le dijo Dios a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿verdad? Es un rey que está esperando, ¿no? Se está dando lo que se tiene que dar hasta que sea el tiempo del Señor. Y el apóstol Juan lo explica en Apocalipsis 19:11, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, la palabra viviente de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Así que hermoso ver en el Señor Jesús el cumplimiento de todos los oficios que eran otorgados al Cristo, ¿verdad? Él es el Rey, Él es el sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro intercesor, y es también el profeta de Dios, que cumple en su persona cada una de las profecías anunciadas desde la antigüedad, ¿verdad? Unas ya cumplidas y otras por cumplirse. En el campo de la categoría de rey, vemos ya Juan vio lo que va a pasar, ¿verdad? Y él ya anuncia, ¿no? Ya regresó y regresa, aquí lo introduce, ¿no? Cómo va a regresar con todo poder y toda gloria para acabar con sus enemigos, ¿verdad? Así que pareciera a veces que el mundo va ganando las tinieblas, la oscuridad, el enemigo, pero el Señor está permitiendo las cosas para dar oportunidad que vean al mediador primero, al Salvador, ¿verdad? Y el que ve al Señor como su único Salvador lo reconoce como Rey también y Señor. Así que es importante, si el Señor hubiese reinado hace 2000 años, ninguno de nosotros hubiese sido salvo, pero el Señor en su paciencia ha permitido que avance el tiempo para que generación tras generación, por la gracia de Dios y su misericordia, Él no se quedó reinando en Jerusalén hace 2000 años. En su sabiduría y omnisciencia, dio rienda suelta al tiempo para permitir que muchos seamos añadidos a su reino, ¿verdad? Así que, y todavía el Señor en su paciencia no regresa por usted o por el que falte, ¿no? A veces digo yo, no hay que cansarse de hablar el evangelio porque falta uno, el que será el último, que cuando esa persona diga, yo reconozco al Señor como mi único Salvador, Señor, Rey de Reyes, que se cierre el número de los redimidos y se desencadene esto que falta, que vengamos con el Señor Jesús a verlo reinar desde Jerusalén. Pero todo eso comprende su nombre, el Cristo.
Así que esto nos llena de gozo y recordar en este tiempo de Navidad que vino nuestro Salvador, vino el Rey de Reyes, vino nuestro perfecto intercesor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que satisfacería todas las demandas del Padre y cumpliría al pie de la letra todas las profecías anunciadas desde Moisés, los profetas y en el libro de los Salmos. Así que 7 profecías pudimos ver en esta serie. Se las repito para terminar. El Mesías sería un hombre hebreo, nacería en Belén, sería un profeta como Moisés, sería anunciado por una estrella, huiría a Egipto y sería llamado de allá, ¿verdad? Él sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el último fue que él sería un descendiente, un hijo del rey David, por lo tanto, de un linaje real y sería el rey perfecto que nos da nuestro Señor Dios Todopoderoso. Así que vamos a darle gracias y espero que esta Navidad, ese pensamiento de quién es Jesús, esté en su corazón. El Cristo, hágalo de su vida su Cristo, su Rey, su sacerdote y el profeta de Dios. Oremos. Señor amado, te damos gracias, Padre, por tu palabra perfecta que es verdad y que no cambia, Señor. Gracias porque a través de ella vemos tu revelación, Señor, tu perfección, Padre Santo, tus propósitos eternos en tu Cristo, en tu escogido, en el Mesías, nuestro Señor. Padre, gracias porque Él nos ha dado la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, Señor, sobre el mundo. Él vendrá a reinar, Señor, y nosotros estaremos con Él. Señor, gracias porque tenemos esta esperanza segura, es un ancla del alma, Señor, que nos mantiene firmes en tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a adorarlo, a reconocerlo, exaltarlo, porque tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor, y que todos confesemos que Él es el Cristo para gloria de tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias por la Navidad, porque se cumplen tus promesas, Señor. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres misericordioso y eres paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, te alabamos, te glorificamos. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén.